ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. A 7:44. A esta hora de la mañana, amigos y amigas oyentes de la gran cadena Radial América en el Ecuador y el mundo entero, recibimos en este estudio a nuestro invitado. Se trata del coronel Renato González, él es director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Coronel, lo hemos invitado para informar y entrar en detalle respecto de los avances del caso ISPOL, que se constituyó en una estafa millonaria en definitiva, y que ahora tiene nuevos elementos después de que en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se han hecho una serie de comparecencias y se involucra ahora a la ex ministra del Interior, María Paula Romo, en que ella habría tenido conocimiento y ella incluso habría negociado o habría gestionado algunos procesos para que terminemos en lo que estamos hablando de una estafa al ISPOL. ¿Cómo analiza usted de este escenario con un nuevo o nueva actriz o actora, en este problema del ISPOL? Buenos días. Buenos días, y por su intermedio un saludo cordial a toda la audiencia de Radio América a nivel nacional. Yo lo que le puedo resumir en la introducción que acaba de realizar usted, eso es una canallada. Y una canallada orquestada por este sujeto José Serrano, que tiene muchas responsabilidades en varios de los ámbitos oscuros de este país. ¿A qué me refiero? Y voy a explicar, porque yo no tengo por qué defender a terceras personas, pero también cuando se trata del ISPOL, yo voy a decir las cosas como son. La denunciante pública, la que tuvo la valentía, el coraje de enfrentarse a toda esta trama de políticos corruptos que nos atracaron, es la doctora María Paula Romo. Sin embargo, dentro de eso, parte de la vendetta que tomaron con ella fue el juicio político del 24 de noviembre de hace un año. No contento con eso, el señor José Serrano, cuando en el seno de la Comisión de Fiscalización yo solicité que se abra una nueva investigación del caso ISPOL, no la que manipularon a inicios del año en la Asamblea Nacional mientras este sujeto era presidente de la Comisión de Justicia y que terminó archivada luego de los operativos. ¿Por qué lo archivaron? Porque los operativos ya no les permitieron maniobrar políticamente como ellos querían. Desde ahí ya tramaban esta serie de distractores. Pero ante el pronunciamiento público que lo hice, lo que no calculé es que tan ágilmente la Comisión de Fiscalización cite a estos actores, y usted ve que el juicio político del superintendente de Compañías Valores Seguros se ha transformado más bien en un sumario del caso ISPOL. Ajá. La doctora Romo concurrió el viernes, dio sus explicaciones de cuál fue el rol que ella desempeñó. ¿Qué hizo ella? Más bien en su administración, que seamos claros, eso sí, empieza en septiembre del 2018 como ministra de gobierno, pero en ese entonces en el ISPOL se esperaba que todo estaba bien. Se rumoraba que estaba en las mejores manos. Ahora sabemos que estaba en las manos de unos elfiates policiales que lo que hicieron es coludirse con toda esta estructura externa. Pero cuando se alerta a través de una publicación de Vistazo, se dispone el cambio del director general, de David Proaño. Pero esa no es la solución. Llega entonces mi general Jorge Villarruel y él se percata que lo que se requiere es cambiar al resto de directores. Recién cuando salen los demás directores, el económico, el jurídico, el de riesgos, se empiezan a detectar las irregularidades. Por eso es que Chérez desde ese entonces ya se atrasa en los pagos, cuando ya no está esta estructura corrupta que le fingía unas reinversiones. Luego les toma todo el primer semestre del 2020 llegar a determinar hallazgo tras hallazgo que hay irregularidades. Y en agosto presentan las primeras denuncias penales y públicamente quien sale a enfrentar el caso es la doctora Romo. Como le dije al inicio, es una canallada lo que se pretende hacer con la doctora, pero ahí están los documentos y se podrá demostrar que ella más bien fue la que valientemente denunció el caso. Pero hay cheques también que involucran a otros exfuncionarios del ISPOL, como por ejemplo a Jun Luzuriaga y César Auquilla, exfuncionarios precisamente del ISPOL, coronel. Así es, justamente la presencia del lunes anterior de José Serrano, que concurrió muy canchero, ¿no? Porque él conoce el ámbito político, con esta intención de enlodarle a la doctora María Paula Romo y presentar, según él, unas pruebas ocultas. Lo que él presentó fue la primera hoja de un informe y la última de las firmas, no presentó la antepenúltima, donde claramente se dice que la doctora Romo mandó todas estas novedades a la Contraloría, que además se había presentado la denuncia penal, tratando de enlodarle, como le digo, a la doctora Romo y también mencionando
el acta que existe, esa no la vamos a negar, en la cual el ISPOL asumió la renegociación de la deuda externa, pero basado en la información que hasta ese entonces le entregaba el DCVAL y que luego se comprobó que era falsa. En virtud de eso, descartados esos dos parámetros iniciales, lo que no contaba el señor Serrano es que el asambleísta Fernando Villavicencio, para sorpresa de todos, le enrostre un cheque de una persona supuestamente no cercana a él, ¿no? No cercana a él. Yo no entiendo, claro, ahora sí ya doy los motivos. Y no pudo responder, dicho sea de paso, ¿no? Pero asumió de inmediato que se trataba de un cheque a nombre de María Paula Christiansen, su ex directora administrativa, pero firmado por Cherres. Cuando usted en el cheque, si lo revisa, nunca va a encontrar el nombre de Cherres. Lo que pasa es que ellos sabían que eso era innegable, era tan contundente. Ahora, lo que no contaba el señor Villavicencio en ese entonces es con el resto de cheques que están en la cooperación internacional y donde justamente, como usted lo manifiesta, hay transferencias realizadas a un César Auquilla. Yo quiero pensar bien, voy a partir de la presunción de inocencia, que es un homónimo con César Auquilla Pucuruco, ex jefe de inversiones, pero eso es lo que hay que investigar. Pero lo que no cabe duda es que desde esa misma cuenta hay cheques girados a John Luzuriaga, que él sí ya está en Estados Unidos comprobado que recibió sobornos. Pero un detalle importantísimo: esto está en una cooperación internacional remitido por Estados Unidos. Quiere decir que los investigadores norteamericanos ya encontraron una señal de alerta en todos estos cheques. En el enviado al señor Joseph Sáenz Negretes, exfuncionario del CERCOP. Esa fue la intención mía, en otro medio, en publicitar estos cheques para decirles, vean, pongan atención en los fondos previsionales. ¿Quiénes son estos sujetos? Ya van asomando las novedades. Es decir, entonces, ¿este proceso se está manipulando por parte de ciertos actores? Desde un principio. Aquí en el caso ISPOL nosotros hemos manifestado es crimen organizado, político, y el componente político va en el centro, económico transnacional. Desde un inicio, cuando usted habla de Rodolfo Cronfle-Akel en Guayaquil, cuando usted habla de Javier Neira Salazar en Guayaquil, Oriana Rumbea, todos comprenden qué nexos políticos tienen. Pero cuando usted habla del Banco del Austro, también conoce a qué grupo económico se refiere, ¿no? Y cuando usted está viendo que ya los nexos de Cherres, porque hasta hace meses el señor Serrano ni le conocía a Jorge Cherres, pero bien que tenía claridad de un cheque entregado a su ex directora administrativa. Cuando usted ya va viendo esos nexos, va controlando que el círculo se va cerrando. Coronel, ¿y ese componente político que usted refiere recae estrictamente sobre el señor Serrano, exministro del Interior y ex asambleísta? Para nada, para nada. En el seno de la Asamblea de la Comisión de Fiscalización, yo di nombres y apellidos. Hay que investigar el rol del ex presidente del Banco Central, el señor Diego Martínez. Ahora puedo darle un nombre adicional, el oficial de cumplimiento del Banco Central del 2019 al 2020, el señor Diego Zurita. En el centro de su periodo, el ISPOL perdió la titularidad de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna que el Banco Central lo registró, sorpréndanse todos, de manera manual. El justificativo fue que ese día se dañó el sistema informático y esa transacción está registrada de manera manual. Ni en el Banco del Barrio le reciben un depósito de $100 manualmente. Pero ahí está, falta determinar la responsabilidad penal, administrativa, política en su momento, pero usted sabe que ya cuando terminan las funciones solo existe un año para determinar la responsabilidad en un juicio político, pero eso no les insta de las responsabilidades que les cae, por ejemplo, al señor Cristian Cruz, ex superintendente de bancos, a su antecesor el señor Pedro Solines, y algo gravísimo, concurrió también la señora Suad Mansur, superintendente de compañías Valores Seguros, poco menos a creernos una tarea de ilusos para decirnos que en su periodo todo fue maravilloso. Y yo me pregunto, del 2011 al 2018, que ella fue superintendente de compañías Valores Seguros, ¿no es que se da la mayor cantidad de trafacías en contra del ISPOL y ella tenía que controlar las empresas, a las calificadoras, a las auditoras, a Delco, a Ecuagran, a toda esta serie de empresas, al propio DCVAL, al propio DCVAL? Ramiro. Coronel, muy buenos días. Se va acrecentando este ovillo, ¿no? del caso ISPOL, pero ¿en qué medida se ven posibilidades de recuperar estos dineros? Esta influencia política puede trascender tanto. Recordemos que el señor Serrano inclusive le condecoró al señor Cherres, ¿no? Es decir, era un ciudadano realmente muy respetado acá. Pero todo eso hace más difícil para que las cosas se esclarezcan.
Siempre hemos dicho que se trata de una dura lucha, es un camino largo y tortuoso, pero tenemos que darlos. Ahora, hay que ser optimistas porque yo considero que sí vamos a recuperar, no todo, porque mucho del dinero ya se festinó, ahora vemos que tal vez en potenciales de spa, en estos centros de desarrollo, ¿no? Porque la señora Christiansen le veía que en Twitter daba una respuesta indicando que no sé de qué se alteran, si ese cheque lo tenían desde marzo, que así como ese cheque tiene varias transacciones con cientos de empresas ecuatorianas. Yo me pregunto, wow, hay que felicitar a esos empresarios porque primera vez que me entero que dentro de su seguridad ocupacional pagan tratamientos de spa a sus empleados. Me fascinaría que la señora Christiansen nos entregue el nombre de esos cientos de empresas ecuatorianas para darles el premio nacional a la calidad al servicio a su cliente interno. Pero la cosa no queda ahí. Lo importante, como usted bien lo manifestó, es recuperar. Es un atraco de 950 millones de dólares, que donde no se recupera, lo terminamos pagando todos los ecuatorianos, porque la afectación al ISPOL viene con una trampa. Días antes de que termine el gobierno antepasado, sacan el reglamento a la mal llamada Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social, Policial y Militar, expedida en octubre del 2016, y le ponen una especie de garantía teórica nada más, de que lo que se necesite mensualmente para el pago de pensiones, el Estado lo asumirá. O sea, es para contentarles y para engañar, como digo yo, a los ilusos. El momento que no hay dinero, ¿de dónde nos va a pasar el Estado para pagar las pensiones? Pero como se genera un problema social, terminamos pagando del presupuesto general del Estado. A eso apuntaban. En virtud de ello, yo estoy seguro que vamos a recuperar bastante capital. De entrada, nuestra prioridad es recuperar la titularidad de los 266 millones aproximadamente en bonos de deuda interna que todavía están ahí en el DCB del Banco Central, en una subcuenta manejada por Picaval, Casa de Valores, a nombre de Napscunc, una filial del Citibank, pero que son los que nos pertenecen. Eso ya sería un tercio. Ustedes saben que en días anteriores la justicia norteamericana solicitó, y entiendo ya se ejecutó, la confiscación por 176 millones de dólares en activos del señor Cherres y del señor Luzuriaga. Eso es difícil de recuperar, pero hay que dar la lucha, hay que ir al gobierno norteamericano y expresarle que el único que puede justificar el origen lícito de esos recursos es el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y luego esta otra serie de operaciones, los fideicomisos, la compra de obligaciones, de facturas, para lo cual ya contratamos al consorcio de Gonzalo Córdoba y asociados, que nos están haciendo ya el diseño de las estrategias. Será clave el ubicar a Cherres definitivamente. No tanto porque Cherres no es la figura que en su principio lo querían presentar. Recuerde usted que toda esta trama de corruptos y políticos y poderes fácticos que están detrás de Cherres lo presentaban a él incluso en una especie de agenda de medios, cuando muy chicharachero decía que esto es algo técnico que no conocemos y que es cuestión de que le digan en qué cuenta, y al otro día los bonos están entregados. Llevamos un año en ese cuento y nunca nos han entregado un solo bono. Pero los otros desde un principio sabíamos que detrás de Cherres, que es el títere, hay una serie de titireteros. ¿Y por qué le decimos una serie de titireteros? Ya llegará el momento de develar inclusive los verdaderos abogados que están litigando contra el ISPOL. Porque a nosotros nos ponen ahí a unos abogados muy preparados, muy jovencitos, muy impetuosos, para ellos todo mi respeto y consideración, pero atrás de ellos están los verdaderos cerebros, esos que en su momento ya fueron abogados de bancos que salieron absueltos en casación por lavado de activos, porque así actúan, hacen el lobby, están calladitos, se reúnen en Avenida González Suárez todas las semanas, pero quieren mantener un bajo perfil. Nosotros nos vamos a decir con nombre y apellido. ¿Por qué no lo decimos ahora, coronel? El momento oportuno, porque nosotros sabemos cuándo gastar nuestra artillería, no la vamos a desgastar antes de. Aquí la audiencia de Quito se dará el 16 y el 17 de diciembre. Días antes nosotros diremos públicamente cuáles son los abogados que realmente están atrás de esta trama. Coronel, pero ¿no puede ser que el momento oportuno sea tardío? No, nosotros hasta el momento, gracias a Dios, a la bendición del Supremo Hacedor del Universo, las cosas nos van resultando. Mañana en Guayaquil se prevé, aunque lo más probable es que no se establezca, la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en el caso de Cebale. Y le decía, ¿por qué no es probable que se establezca? Porque lo llevaba la jueza Yanela Norix. La defensa de la señora Oriana Rumbea, que ya tenía 6 o 7 abogados, contrataron un 7º abogado, primo de la abogada, para forzarle a que ella se excuse. Eso es penado, inclusive en el reglamento del Consejo de la Judicatura. Un abogado no puede asumir esos casos, pero lo hicieron. Se excusó la señora jueza y nosotros lo que hicimos es pedir la revocatoria de esa excusa. Fue aceptada por el juez Ronald Guerrero, pero ahora la defensa de la señora Rumbea
también está pidiendo la revocatoria de esa excusa del juez Guerrero. Entonces estamos en esta especie de ping-pong. Por eso lo más probable es que mañana concurran nuestros abogados, pero no se pueda instalar esa audiencia. Y luego, en 2 semanas, ahí sí, aquí en Quito, en el complejo de Ñaquito, se prevé la audiencia evaluatoria y preparatoria por el juicio de peculado, que es importantísimo, porque ahí están sindicados los dos directores generales del ISPOL, además del director de riesgos, Chierres, y Luis Domínguez Viteri. Es decir, hay 10 procesados que para nosotros son importantes. Coronel, si están detrás de los peces gordos, en definitiva, ¿estos peces gordos pueden presionar el sistema de justicia, el sistema económico, el sistema político? En fin, usted sabe el poder económico, el poder político que se tiene a través de estos grupos. Sí, sabemos a lo que nos enfrentamos. Como usted bien lo dice, el crimen organizado nunca llega de frente, sino que presiona. Le doy un ejemplo muy práctico. Los terrenos de Ambienza, que es otro atraco sufrido por el ISPOL, ¿no? Los terrenos de Ambienza han estado varios años en poder de esta empresa, varios años. Ahora que están en poder del ISPOL, pero a partir de la semana anterior, cuando hicimos público el caso en la Asamblea Nacional, ya nos llegó una citación del municipio de Guayaquil, que primero retiremos unos escombros. Que el ISPOL no los ha llevado, pues los llevó Ambienza. O sea, digamos las cosas como son. Pero como el señor Ferretti anda de la mano con el municipio construyendo 5,000 casas unos metros más allá de lo del ISPOL, yo le propondría al revés, pues. Recómprenos el terreno que él mismo nos entucó hace años y ahí construyan las casas para el municipio de Guayaquil. Pero no nos manden a esos comisarios de segundo y tercer nivel, que haga un llamado público a la señora alcaldesa, pero estoy seguro que ella no sabe, para pedirnos poco menos, amenazarnos con una multa de que hagamos un cerramiento en un terreno de varias hectáreas que está en litigio y además disponernos con un plazo de que hagamos la limpieza de este terreno. Y cuando estaba en manos de Ambienza no se dieron cuenta. Ese tipo de cosas son las que tenemos que soportar a diario. Tremendo, coronel, estaremos haciendo el seguimiento. Le agradezco por estar aquí, muy gentil. Gracias a ustedes y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. El coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 8:00 a.m. Vamos a nuestro editorial. América es puntual. Son las 8 horas. Enseguida, el editorial del día. Acá